Bueno, buenos días a todos y a todas. El segundo día del Congreso, vamos a iniciar la primera conferencia. Les pedimos por favor, a la salida de los teatros van a haber unas urnas. Nosotros les pedimos que ahí depositen todas las sugerencias que ustedes consideren para que nosotros podamos después evaluarlas. Así que les agradeceríamos depositar, insisto, en las urnas que están fuera del teatro todas aquellas sugerencias que consideren importantes. Otro tema, todos aquellos expositores que ya hicieron su presentación pueden pasar a retirar los certificados de ponentes en las mesas de acreditación en el día de mañana. Todos aquellos expositores que ya hicieron su presentación pueden pasar a retirar, insisto, los certificados de ponentes en el día de mañana. Todo esto, por supuesto, en las mesas de acreditación. Después, en la conferencia de 14:30, vamos a dar también la realización de los paneles, que hoy son 2 horas antes. Recuerden que empiezan 16:30. Para la conferencia de esta hora, Pedagogía de la Formación y Pedagogía en la Formación, la doctora Gabriela Dicker va a ser presentada por la profesora Marina Arcurio. Buenos días a todos. En primer lugar, les voy a dar la bienvenida a esta nueva jornada de trabajo sobre temas que atraviesan las diferentes dimensiones de la formación continua. Es por ello que me es grato poder presentarles a la doctora Gabriela Dicker, a quien agradezco su presencia en este congreso. En esta oportunidad disertará sobre el tema Pedagogía de la Formación y Pedagogía en la Formación, tema trascendental en los actuales escenarios de la formación continua. Gabriela Dicker es doctora en Educación con énfasis en Historia de la Educación y la Pedagogía por la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde actualmente se desempeña como secretaria académica. Es también docente en posgrados de diversas universidades nacionales y extranjeras. Autora de numerosos libros, capítulos de libros y artículos publicados en el país y en el exterior. La formación docente, el problema de la autoridad, el trabajo con niños y jóvenes en situaciones complejas y la pedagogía como campo de saber son algunos de los temas que ha abordado a lo largo de su producción docente, profesional y académica. Antes de dejarlos en la compañía de la doctora Dicker, quiero decirles que al finalizar la conferencia va a haber un espacio para preguntas escritas. Personal de la sala va a ir pasando por los pasillos, los diferentes lugares, para recoger las inquietudes que ustedes tengan. Los dejo en compañía de la doctora. Muchísimas gracias. ¿Este uso? Bueno, buenos días, iba a decir buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en este congreso descomunal que están organizando aquí, a los equipos de la Dirección
general de Cultura y Educación, en particular Estela, con quien nos venimos comunicando desde hace muchos meses para arreglar este encuentro. Para mí es de verdad un honor poder tener esta interlocución con ustedes, y pensaba mientras se llenaba esta sala que justamente algo de lo que espero poder desarrollar aquí, y algo que suelo pensar, es que el problema de la pedagogía es fundamentalmente el problema de las masas, el problema de la formación masiva, ¿no? Y que esto era un buen ejemplo de a qué nos referimos cuando decimos que el asunto de la pedagogía es el asunto de la educación masiva, siempre es el asunto de la educación masiva. En particular, en el día de hoy me propongo trabajar la cuestión de la pedagogía de la formación y en la formación. Sin duda, estos dos son dos asuntos de naturaleza bien distinta. Cuando hablamos de pedagogía de la formación, en general nos remitimos a los métodos, o si lo quisiéramos decir en términos más actuales, a veces más eufemísticos, nos referimos a las estrategias de formación. La pedagogía de la formación es un asunto que en general nos remite al cómo de la formación, mientras que por su parte, cuando decimos la pedagogía en la formación, estamos refiriéndonos a un asunto que tendría que ver con los contenidos de la formación. Nos remite a formularnos una pregunta por el qué o por el currículum de la formación. Aunque son dos asuntos entonces de naturaleza diferentes, me interesa tomarlos juntos, en principio partiendo de una constatación, y es que la formación de docentes es probablemente el único ámbito en el que la pedagogía al mismo tiempo funciona como contenido y como estrategia. Quiero decir, la formación en cualquier otro nivel educativo o la formación en otros ámbitos o en otros campos profesionales formula probablemente, en algunos casos de manera muy sistemática, una pedagogía de la formación en un nivel educativo o para ciertos profesionales, pero no enseña nada que se llame pedagogía. En contraposición, en otro tipo de formaciones donde sí se enseña algo que se llama pedagogía, la cuestión de cómo formar esos profesionales o la cuestión de las estrategias de formación no suele ser un asunto que se tematice. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, las carreras de ciencias de la educación o a la formación de profesionales de la pedagogía en los ámbitos académicos. Allí se enseña pedagogía, pero la pedagogía de la formación de esos profesionales de la pedagogía no es un asunto. El lugar en el que convergen las dos cosas es, me parece a mí, la cuestión, el ámbito de la formación docentes, y me parece que en este sentido vale la pena formularse la pregunta acerca de qué relación hay entre ambas. Esta pregunta va a reposar en una hipótesis que voy a plantear inicialmente, intentaré ir desarrollando a lo largo de este rato, y es que estudiar pedagogía o introducir en la formación lo que llamaré aquí la mirada pedagógica, no solo agrega un contenido o una asignatura más al currículum de la formación, sino que apunta probablemente al principal problema que la pedagogía de la formación pretende resolver, que no es otro que el problema de la articulación de objetos, de conocimientos, de reglas, de saberes, de naturaleza muy diferente, que además pretendemos los futuros docentes retraduzcan en unas prácticas y en una actuación. La pedagogía de la formación probablemente tiene este problema de la articulación como su problema central, y la hipótesis que voy a sostener, entonces, es que la disciplina pedagogía o la mirada pedagógica toma como objeto este problema, que es un problema de estrategia. Para desarrollar esto, primero voy a formular un recorrido por lo que me parece a mí fue
la emergencia de la preocupación por la pedagogía de la formación. ¿Cuándo? ¿En qué contexto? ¿Por qué empezamos a hablar de pedagogía de la formación? ¿Frente a qué cuestiones, a qué problemas, para resolver qué cosas? En este marco, la idea es que podamos, en todo caso, pensar, si es que podemos seguir pensando que es un buen programa de trabajo formular una pedagogía de la formación o no. Y en una segunda parte me gustaría hacer una referencia un poco más breve al lugar que la pedagogía como disciplina ocupa en la formación de docentes. Para esto me interesaría, aunque sea brevemente, referir a qué entendemos por pedagogía, cuál es el objeto de la pedagogía, dónde se localiza esto que llamamos la mirada pedagógica. En relación con el primer asunto, sobre la pedagogía de la formación, hace ya muchos años, cuando los conté me asusté, pero es que hace ya 15 años, junto con Flavia Terilli, que va a venir justo después, en un libro plagado de certezas juveniles, que por lo menos yo no podría sostener con ese énfasis ahora, decíamos que la pedagogía de la formación era un conocimiento en construcción. Intentábamos en ese libro recoger un guante que Cristina Davini había tirado al campo de debate sobre la formación docente en aquel libro que recordarán ha sido un libro central para la discusión sobre el tema de la formación de docentes en el país, que fue La formación docente en cuestión, política y pedagogía. Ahí Cristina plantea el problema de la construcción de una pedagogía de la formación y, retomando esta idea, señalábamos en ese entonces que la pedagogía de la formación no solo era un conocimiento en construcción, sino que era un conocimiento disperso, en la medida en que se producen saberes y prácticas relevantes vinculadas con la formación de docentes en muy diversos ámbitos que no siempre entran en relación entre sí. En particular, decíamos, por un lado, se produce un saber especializado en el campo de la investigación educativa acerca de la formación de docentes y, por otro lado, se multiplican y se producen cantidades de experiencias y estrategias de formación que generan los propios formadores de docentes en sus propios ámbitos de actuación. Para esa misma época, no sé si recuerdan, supongo que sí, se publicaba en la Argentina el ya clásico libro de Gilles Ferry, Pedagogía de la Formación, que era resultado de un seminario que Ferry había dictado sobre este tema en el marco de la también recientemente creada carrera de formación de formadores en la Universidad de Buenos Aires bajo la dirección de Marta Souto. Esto es, parecía que a mediados de los 90, por lo menos, el asunto de la pedagogía de la formación era un asunto que empezaba a entrar en debate. ¿Por qué empezaba a preocupar este tema en ese momento? ¿Y qué de esas preocupaciones conservamos hoy? En ese momento, quisiera recordar, el problema principal que entendíamos debía resolver una pedagogía de la formación, sin dudas, era mucho menos el problema de la selección de contenidos, era mucho menos un problema curricular, aunque la gran discusión de los 90, como recordarán, fue una discusión sobre todo curricular, y mucho más un problema acerca de qué estrategias, qué modelos institucionales, qué experiencias de aprendizaje daban por resultado esa articulación de saberes y de conocimientos de naturalezas diferentes sobre objetos muy diferentes que se ofrecían durante la formación. Sabíamos que la formación estaba hecha de fragmentos de muchos conocimientos. Tuve oportunidad justo casualmente de asistir al final del panel anterior, donde, entre otras cosas, se sumaba como un conocimiento, como algo que deben empezar a aprender los docentes a lo largo de su formación inicial y continua, la cuestión no solo del manejo de las nuevas tecnologías, sino en particular la cuestión de los videojuegos, ¿no? Entonces uno puede decir, cada vez se van sumando más fragmentos de conocimiento, más objetos de conocimiento muy distintos en la formación,
y siempre supimos que el gran problema era cómo se articulan y a partir de allí cómo se traducen en una práctica. La pregunta, si se quiere, de la pedagogía de la formación era en ese entonces, y creo que sigue siendo, cómo se orienta, cómo se promueve, cómo se produce esa particular alquimia que luego termina movilizando una práctica. A mediados de la década de los 90 empieza a hablarse de la cuestión de las pedagogías de la formación con esta preocupación, con una preocupación que además estaba vinculada con un currículum de la formación de docentes que se acrecentaba en años, en extensión, en cantidad de asignaturas, en cantidad de contenidos, y que por lo tanto volvía cada vez más imperioso resolver el problema de la articulación. Y era una época en la que también las investigaciones, sobre todo muchas investigaciones que se habían empezado a producir a mediados de la década de los 80, sobre la práctica y la formación de docentes, habían mostrado de una manera bastante contundente la caída tanto de las ilusiones normalistas como de las promesas tecnocráticas que ofrecían cada una a su modo un ideal de completud de la formación traducible en políticas curriculares o institucionales más o menos homogéneas. Mientras la investigación mostraba esto, por otro lado, y no hace falta que amplíe mucho esta cuestión, los avatares de las políticas de los 90 llamaban a descentralizar y desregular la formación de docentes, renunciando explícitamente, al menos en su retórica, a la generación de un modelo curricular e institucional homogéneo para la formación. Es decir, por primera vez en este momento se separaban de manera contundente política y pedagogía. Dicho de otro modo, se formulaban en este momento y ponían en práctica unas políticas en cuyo marco era posible sostener una diversidad de modelos pedagógicos de formación, una diversidad de modelos institucionales, curriculares y didácticos para la formación de docentes. Y esto venía a ocurrir justamente ahí donde la pedagogía empezaba a echar por tierra las esperanzas de poder arribar a un modelo de formación que, más allá de lo que indicaran las políticas, respondiera con alguna certeza cómo se forma un docente. La cuestión era en este sentido bastante seria, no sé si recuerdan, por lo menos para los debates sobre la formación de docentes y para la cotidiana de la formación de docentes. Cada vez sabíamos más acerca de lo que incidía en la configuración de la actuación de un docente y, sin embargo, la pedagogía no podía ocupar, con alguna serenidad que podríamos llamar científica, aunque sea entre comillas, el lugar que las políticas de formación dejaban vacantes. Para complicar más el panorama, el mismo Ferri, entre otros, recuperando la tradición filosófica y literaria acerca del concepto mismo de formación, venía a decir que la formación no se recibe. Recordarán, Ferri sostenía, el individuo se forma, es él quien encuentra su forma, la formación implica siempre un trabajo sobre sí mismo. Esto que hoy ya nos parece una obviedad, en ese momento ponía por delante una discusión que, si bien parecía muy pertinente y muy interesante en los ámbitos de la discusión filosófica o de la discusión académica incluso, que no conoce de las urgencias cotidianas de la formación y de la enseñanza en las escuelas, resultaba completamente inquietante para las sensibilidades pedagógicas, si me permiten llamarlas así, que están llamadas por mandato histórico a producir prescripciones acerca no de la formación de un sujeto, sino de la formación de las masas. El problema histórico de la pedagogía es, como dije al inicio, el de la formación masiva. Un problema educativo se vuelve pedagógico allí cuando debe confrontar a una masa.
En el caso de la formación de docentes, estamos hablando de la formación de un cuerpo de profesionales, que no hace falta decirlo, esto es una buena ilustración, pero que en el país más o menos aproximadamente llega a 1 millón. Es probablemente la profesión más numerosa que requiere la formación más compleja. ¿Sí? Como bien sabemos, hay gremios con una cantidad de afiliados más numerosos, por ejemplo el Sindicato de Comercio, más numerosos que el sindicato docente, pero en este caso probablemente estamos frente a la profesión más masiva que requiere una formación de alta complejidad. En este marco, siendo que este es el problema que la pedagogía tiene que resolver, está llamada históricamente a resolver, toda esta discusión sobre lo que la pedagogía ya no puede prescribir, sobre que el sujeto se forma a sí mismo, en el marco de unas políticas que decían hagan ustedes sus proyectos curriculares e institucionales, etcétera, que después veremos cómo los evaluamos, no podía sino producir cierta inquietud. Para sintetizar, lo que teníamos en ese momento en el que empieza a plantearse la cuestión de las pedagogías de la formación, eran entonces, por un lado, unas políticas que renuncian a la imposición de un modelo formativo común. Por otro lado, muchas investigaciones pedagógicas que muestran las dificultades para delinear un modelo pedagógico que muestre una eficacia razonable en la formación de docentes. Por otro lado, la sospecha, confirmada por Ferri, de que la formación es un asunto que tiene una dimensión fundamentalmente subjetiva y, por lo tanto, en parte inaccesible a la operación pedagógica. Y por otro lado teníamos por delante el problema de cómo orientar la formación masiva de docentes. Y esta era una cuestión que se imponía por lo menos por 2 razones. En primer lugar, porque las reformas de la que era objeto el sistema educativo exigían repensar la formación de maestros y profesores. Y en segundo lugar, porque nadie estaba del todo satisfecho, ni siquiera los mismos docentes, con la formación inicial y continua que hasta entonces se ofrecía. A este panorama quisiera sumarle un problema más, propio de ese momento, de la discusión sobre la pedagogía de la formación en ese momento. Y es que la investigación pedagógica comienza a mostrar hacia finales de la década del 80 la baja incidencia de la formación inicial de docentes en la práctica profesional. Hemos hablado mucho de estos temas durante probablemente 10 o 15 años, no hemos hecho otra cosa que repetir aquella lapidaria sentencia de Terhart, recordarán que decía, la formación de docentes es una empresa de bajo impacto. Ahora, hace un tiempo que ya hemos abandonado un poco eso y parece que recuperamos cierto optimismo, no sé muy bien sobre qué bases, pero ya citamos bastante menos a Terhart. Pero recordemos, en ese momento, muy sintéticamente, la discusión era que parecía que la investigación venía a mostrar que la formación inicial de docentes tenía bajo impacto como configuradora de la práctica y de la actuación de un docente y que parecía que lo que tenía más impacto, como ya sabemos, era por un lado la biografía escolar previa y por otro lado lo que en ese entonces llamábamos socialización laboral, recordarán, y ahora llamamos de otras maneras inserción profesional, ejercicio profesional, desarrollo profesional, etcétera. Si el normalismo había resuelto este problema, asumiendo el principio de que la formación de docentes tiene lugar a lo largo de toda la escolaridad, este fue un principio original del normalismo, o sea, no es que desconocíamos el impacto de la biografía escolar previa, el normalismo lo tomó y intentó configurar esa biografía escolar en la formación de maestros. También el normalismo resolvía este problema asumiendo que es la formación inicial de docentes lo que le da forma a la situación escolar y no al revés. Lo que constatábamos ahora es que parecía que lo que le daba forma a la actuación docente era la situación escolar y no al revés. Esto es, que la formación inicial resultaba bastante débil para configurar la situación de enseñanza. Frente a esto, ningún pedagogo bien pensante en ese momento estaba dispuesto a seguir sosteniendo las salidas del viejo normalismo. Tampoco se salía del problema del bajo impacto de la formación inicial a través de la formación continua, porque la investigación mostraba que la investigación continua no hacía otra cosa que reproducir estos mismos problemas de bajo impacto que presentaba la formación inicial.
Por lo tanto, se abre para la pedagogía el problema de cómo delinear un modelo pedagógico capaz de incrementar el impacto de la formación sobre la actuación. Las salidas basculan entre dos extremos, entre los dos extremos de la formación, y hoy cada uno de nosotros podría recitar esto como el evangelio de la formación docente. Las salidas decían: es necesario retomar y convertir en objeto de análisis la biografía escolar. La otra cosa que decíamos: es necesario avanzar sobre el terreno de la inserción profesional. Es necesario, digámoslo así, pedagogizar los primeros desempeños profesionales, volverlos formativos intencionadamente. Esto segundo agregaba a todo el asunto una complejidad bastante evidente. Si se nos habían caído unos cuantos libretos ya sobre la formación inicial, mucho más desprovistos estábamos para extender los tentáculos de la formación sobre la inserción profesional, cosa que desde hace algunos años estamos haciendo de manera consistente e incluso con el sostenimiento de políticas directamente vinculadas con la formación en los primeros desempeños profesionales. Entre las respuestas a este escenario de problemas aparecían dos que quiero apenas mencionar aquí, porque creo que no hemos extraído aún suficientemente todas las consecuencias de estas afirmaciones. Por un lado, había una respuesta que daba la propia Cristina Davini. Ella decía: los criterios de acción pedagógica específica para referir a la pedagogía de la formación se iban a generar en la medida en que se recogieran los aportes de experiencias y de líneas de pensamiento especializados, así como las, cito, Cristina decía, variadas estrategias didácticas que pueden servir para orientar las prácticas en la formación inicial y en servicio. Quiero destacar que Davini decía en ese momento: criterios, estrategias variadas que puedan eventualmente servir. De ahí teníamos que sacar la pedagogía de la formación. En la misma línea, el propio Ferri decía, dándole algún sentido a hablar de la pedagogía de la formación, recordarán que el planteo de él era que si bien la formación siempre es un proceso interno que no se recibe, requiere mediadores. Y esas mediaciones, decía Ferri, son variadas, son diversas, responden a las circunstancias muchas veces, a los accidentes de la vida. Entonces, frente a estos señalamientos, y no sin ingenuidad, hace entonces más de 15 años con Terici entendíamos que estas afirmaciones permitían orientar una suerte de programa de trabajo que por ahora incompleto permitiría en algún momento arribar a la formulación de una pedagogía de la formación capaz de estabilizar, coherentizar, sistematizar aquellas experiencias y líneas de pensamiento, aquellas variadas estrategias didácticas de las que hablaba Davini, así como que permitiría controlar el conjunto de mediaciones del que nos hablaba Ferri. En la actualidad, yo diría que hoy la posibilidad de formular una pedagogía de la formación inicial, y tanto más en relación con la formación continua, no es, como creíamos en ese entonces, un programa en construcción. No se trata, me parece, de lo que no sabemos. No se trata de avanzar tratando de terminar de conocer algo que todavía desconocemos. Frente a este tipo de razonamientos, Jorge La Rosa dice algo que a mí me parece muy agudo. Él dice: lo que aún no sabemos, cuando nos planteamos como programa de trabajo saber lo que aún no sabemos, no es otra cosa que lo que se deja medir y anunciar por lo que sabemos. Aquello que lo que sabemos se da como meta, como tarea y como recorrido. La arrogancia del saber, dice La Rosa, no está solo en la exhibición de lo que ya ha conquistado, sino también en el tamaño de sus proyectos y de sus ambiciones. Me parece que la arrogancia de ese momento era ambicionar
la posibilidad de finalmente lograr sistematizar, coherentizar la diversidad e infinidad de estrategias, experiencias de formación que tenían lugar en las instituciones formadoras, articular esto con el conocimiento especializado sobre la educación y generar al fin un nuevo modelo, una nueva pedagogía de la formación capaz de reemplazar lo que ya habíamos abandonado como buenos pedagogos bien intencionados que éramos, que era por un lado la salida que había ofrecido durante un siglo el normalismo, y por otro lado la salida que ofrecían las racionalidades más tecnocráticas. ¿Qué es lo que sabemos finalmente hoy que nos permita medir el tamaño de lo que no sabemos? Hoy sabemos bastante acerca de cómo se forma un docente, pero debo decir, pareciera que desde finales de los 80 para acá no hemos sido capaces de decir nada nuevo. La investigación educativa, si me permiten decirlo, salvo probablemente algunas excepciones, y digo algunas excepciones porque con esto dejo salvada la brutalidad de la afirmación que estoy por sostener, la investigación educativa acerca de la formación de docentes y en particular sobre la pregunta ¿qué es lo que forma finalmente un docente y cómo? No hace otra cosa desde hace 20 años que repetir las conclusiones que produjeron un puñado de investigaciones producidas en distintos países del mundo a mediados de los 80. Supongo que es un aplauso irónico para los investigadores que repiten estas conclusiones. Esta es una cuestión que a mí me llama mucho la atención porque creo que tenemos que pensar por qué resulta que todas las investigaciones siempre nos llevan al mismo lugar. Esto es muy notable. Hace 2 o 3 años, creo que fue en el 2010, no sé si recuerdan, muchos de ustedes habrán participado en el Congreso sobre Docentes Principiantes que organizó el Infod en Buenos Aires, un congreso muy grande también como este. En mi universidad, la Universidad General Sarmiento, llevamos adelante la selección de las ponencias que daban cuenta de trabajos de investigaciones acerca de este asunto. Y leímos cientos de trabajos y de ponencias que se están llevando adelante hoy en las universidades argentinas y en los institutos de formación financiadas con el dinero público, buena parte de ellas, y la verdad es que es muy impresionante constatar, en serio lo digo, que no estamos pudiendo salir de las conclusiones que hace un tiempo ya produjeron grandes investigadores como el propio Terhart, como Brome, como Gimeno en los 80, etcétera. Entonces, lo que sabemos pareciera, si me permiten, que no es mucho más que lo que ya sabíamos hace 20 o 25 años. La pregunta acá es si es porque entonces ya lo sabemos todo, entonces no hay que investigar más porque ya sabemos finalmente todo lo que hay que saber, o si no estaremos planteándonos la pregunta equivocada. Yo me inclino más por esta segunda alternativa. Creo que hay algo así como una especie de pereza intelectual en pensar la cuestión de la formación desde otros lugares, aunque hay algunos destellos y algunas salidas en la investigación educativa en el mundo. Por otro lado, si decíamos en aquel momento que parte del programa de trabajo para construir una pedagogía de la formación tenía que ver con sistematizar la diversidad y multiplicidad de experiencias formativas que tenían lugar en las instituciones de formación, también quiero decir que desde entonces se ha avanzado mucho en la visibilización de esas experiencias, de esas estrategias, en su comunicabilidad, en su sistematización. El programa de este Congreso, todo el programa de ponencias es una muestra de esto. Hay libros, hay publicaciones, hay políticas públicas que fomentan la visibilización y la sistematización
de estas estrategias, esto es, algo de este programa se ha cumplido y sin embargo, ni esa investigación sobre cómo se forman docentes, ni este trabajo de sistematización y visibilización de estrategias formativas pareciera que nos vaya a llevar a la formulación de un modelo homogéneo y coherente para la formación de docentes. O dicho de otro modo, no pareciera que nos vaya a conducir a formular una nueva pedagogía de la formación. Acompañando este proceso es bastante evidente desde el punto de vista de las políticas que lo que cada vez más encontramos es la apertura de alternativas, el fomento de proyectos locales, la puesta a prueba de algunas hipótesis y ya no la pretensión de definir o de imponer un modelo de formación común. Pareciera que desde todos lados hemos renunciado a esto. Yo lo diría así: la dispersión de la pedagogía de la formación, que en ese entonces ingenuamente denunciábamos como si fuera un problema, me parece a esta altura que no es algo que tenemos que superar, sino que es la nota característica de las pedagogías de la formación. La profusión, por ejemplo, de modelos de formación, de tipologías de modelos de formación, no expresa otra cosa que estamos frente a un saber, por definición y no por defecto, disperso. Y esta dispersión puede ser tomada con resignación, como un problema que no podemos resolver, o puede ser tomada, y es lo que estoy intentando pensar y compartir con ustedes acá, como el punto en el que finalmente se abisman los mandatos pedagógicos históricos que desde Herbart, por lo menos para acá, nos llamaban a superar la lógica prueba y error. Pareciera que en el reconocimiento de la dispersión de las constitutiva de las pedagogías de la formación, y digo dispersión constitutiva porque se trata de formación profesional, porque quienes lo llevan adelante son, a su vez, profesionales que ejercen amplios márgenes de autonomía para la toma de decisiones y que disponen de un saber altamente especializado, porque la formación, si retomamos a Ferri, finalmente produce unos efectos que no controlamos. Digo, si tomamos esta dispersión como constitutiva, pareciera que en esa dispersión entonces es que tenemos que dejar caer, es que van a terminar abismando ese mandato pedagógico que nos llamaba a producir un modelo más o menos homogéneo, capaz de prescribir de manera más o menos eficaz una práctica educativa. Que las políticas de formación docente hayan variado tanto y a veces tan erráticamente en las últimas décadas, que la investigación sobre qué es lo que forma un docente se encuentre una y otra vez con los mismos límites, que esos resultados de esas investigaciones no nos permitan formular un nuevo programa acerca de la pedagogía de la formación, que a pesar de haber sistematizado mucho más las estrategias de formación que se ponen en práctica, tampoco parece que podamos llegar a ese modelo, y que con todo esto sigamos sin poder evitar que los que recién se inician en la docencia sigan sosteniendo que no fueron preparados para ello, probablemente no exprese más que el cambio radical de tono del programa. Si antes creíamos que todos estos eran los problemas que había que superar, pareciera que estos son los datos de la situación en cuyo marco llevamos adelante múltiples pedagogías de la formación. Este cambio, me parece a mí, consiste fundamentalmente en redefinir los límites de lo que es pedagogizable y lo que no es pedagogizable, redefiniendo el mapa de lo que sabemos, de lo que no sabemos y de lo que nunca sabremos acerca de cómo se forma un docente. Después de todo, estamos formando para una práctica que, se lo repetimos todos los días a nuestros alumnos, termina configurándose situacionalmente. Una práctica cuyos efectos nunca pueden ser capturados del todo,
mucho menos los efectos de un proceso, como es el proceso de formación, que finalmente cada sujeto realiza sobre sí. Es decir, quizá el nuevo programa consista en trazar mejor los límites, insisto, de lo que sabemos, de lo que no y de lo que no sabremos. No se trata de lo que todavía no sabemos, sino de lo que nunca sabemos y de cómo trabajamos con esa incógnita durante la formación. Porque por otra parte, más allá de que avanzan sin cesar los esfuerzos evaluativos en el mundo, de evaluar casi cualquier cosa, más allá de que cada vez más individuos e instituciones voluntariamente piden ser evaluados por quien sea que evalúe, todavía no hemos encontrado en el campo educativo, en el campo de la pedagogía, las maneras razonables de evaluar los efectos de la formación sobre la actuación del docente, ni los efectos de la educación sobre el futuro de un sujeto. Como ha dicho Frigerio tantas veces, los efectos de la educación son siempre extemporáneos y extraterritoriales. ¿Cuándo medimos si un docente fue bien formado? ¿Cuando recién se inicia? Porque le preguntamos cómo se siente, qué sabe y qué no sabe. Decimos no, cuando recién se inicia no, porque ahí todavía se está formando. Bueno, entonces, 5 años después, 10 años después, ¿cómo determinar en ese punto cuál fue la incidencia de la formación inicial, cuál fue la incidencia de la formación continua, si la hubo, y cuál fue la incidencia de otro conjunto de variables? Si algo no logramos hacer en la investigación educativa, y probablemente no lo logremos por la propia constitución del objeto al que nos referimos, es este trabajo de aislar variables para determinar qué efecto producen. Y si no podemos hacer esto, difícilmente podamos seguir creyendo que de lo que se trata es de encontrar entonces finalmente el modelo de formación que sí nos asegure cierta eficacia. ¿Por qué digo que entonces quizá hay que redefinir los límites de lo pedagogizable? Porque creo que por lo menos una parte del proceso de formación se va despedagogizando. Y con esto quiero decir, deja de estar sujeto a reglas exteriores a la propia relación de formación. Lo digo por la positiva. Voy a sostener, junto con un autor francés que algunos habrán leído, que se llama Guy Vincent, que ha trabajado mucho sobre la cuestión de la forma escolar, él va a sostener que una relación es pedagógica, una relación educativa se convierte históricamente, hay un punto en que esa relación se convierte en una relación pedagógica cuando pasa a estar reguladas por reglas que no emanan ni de esa relación ni de los componentes de esa relación. Esto quiere decir, por reglas que no provienen ni del saber del que educa, ni de las características propias del objeto de conocimiento que se transmite, como podría ser una relación discipular, una relación entre maestro y discípulo en el medioevo, sino que pasa a ser una relación regulada por reglas que son totalmente externas a esa relación intersubjetiva e incluso a las características del conocimiento que se está transmitiendo. Vincent va a decir, estas reglas están hechas de una cierta disposición del tiempo, una forma de disposición del espacio, una forma de definición de las relaciones de simetría y asimetría entre unos y otros, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo. Si una relación es pedagógica cuando está sujeta a reglas que son exteriores a esta relación, me parece que lo que cada vez más encontramos en las relaciones de formación es que allí tienen lugar experiencias, estrategias, acciones que no están sujetas a reglas exteriores, sino que están sujetas a reglas más locales, que sí emanan del saber de los formadores y que sí, en buena parte de los casos, intentan capturar la complejidad de la naturaleza del objeto de conocimiento que se quiere transmitir. En este sentido, si esto fuera así, entonces esas relaciones de formación, por lo menos en parte, se despedagogizan. Hace un tiempo que estoy tratando de pensar, pero no tengo ninguna conclusión al respecto, quizás solo por cobarde,
no sacó la conclusión, que el estallido de lo que se llaman las grandes narrativas en educación, la dispersión y la fragmentación aceptada por todos, de que una pedagogía ya no es capaz de resolver, de poner sobre la mesa todos los objetos, todos los elementos que hacen a la cuestión educativa, esta dispersión en general de las pedagogías, me pregunto si sigue habiendo pedagogía, si sigue siendo posible que haya pedagogía. ¿Por qué? Porque las reglas exteriores a la relación tienen sentido, porque la relación pedagógica, como dije antes, nunca era la relación entre dos, era la relación entre masas. Son reglas destinadas a asegurar el gobierno poblacional. Ahora, cuanto más local se vuelve esto, probablemente más internas se vuelven esas reglas y por lo tanto más se despedagogiza esa relación. Ahora bien, no sé cómo estoy de tiempo. Nadie me dice nada. Bueno, 5 termino. A la par que ocurre esto, que constatamos o que hipotetizamos que las relaciones de formación se despedagogizan, o a la par que constatamos que la pedagogía de la formación no puede sino pensarse en su dispersión, resulta que más o menos al mismo tiempo la disciplina pedagogía, con mayúsculas, entra en escena en el terreno de la formación docente. Y cuando digo que la irrupción de la pedagogía en la formación de docentes es reciente, por supuesto no estoy diciendo que sea reciente la formación pedagógica de los docentes. Siempre ha habido y siempre hablamos de formación pedagógica, de trayectos pedagógicos, de campo pedagógico, para referirnos de maneras más o menos genéricas, digamos así, a todos aquellos conocimientos y disciplinas que no eran la disciplina de referencia en la enseñanza, más o menos abajo el paraguas de formación pedagógica, se solían poner y se sigue poniendo, sobre todo cuando uno discute con profesionales que no provienen del campo de la educación, se sigue poniendo el conjunto de la formación didáctica, psicológica, sociológica, institucional, histórica, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde hace algunos años a lo que asistimos es a una especie de resurgimiento de la pedagogía en tanto disciplina. Este resurgimiento tiene, me parece a mí, y habrá que pensar un poco más por qué, un cierto tono restitutivo, como un tono reivindicativo. Probablemente porque en la Argentina la pedagogía como disciplina había perdido ya por lo menos un par de batallas, una de ellas a finales del siglo XIX, la otra a mediados del siglo XX. Pero yo diría que más o menos hace también unos 10 o 15 años vuelve a aparecer la cuestión de la pedagogía con fuerza, vuelve en los ámbitos académicos. Hace 15 años se sostienen los encuentros nacionales de cátedras de pedagogía en universidades nacionales. A nivel de las universidades, los planes de estudio de las carreras de ciencias de la educación que se han modificado más recientemente, incluyen algo que habían perdido en las reformas de la década del 60-70, han incluido, y de los 80, restituyen a los planes de estudio la materia pedagogía, una asignatura que se llama pedagogía. Nadie sabe muy bien de qué se trata, cuál es su objeto, cuáles son sus temas, por qué es pedagogía y no es historia, que este cacho de la materia pedagogía es de sociología, que este cacho de la otra materia es de teoría de las instituciones, etcétera. Esto pasa todo el tiempo, pero hay ahí una cosa que se llama pedagogía. Y en el caso de la formación de docentes, como todos sabemos, el Consejo Federal de Educación en el 2007 aprueba unos lineamientos curriculares que dice tiene que incluirse la asignatura pedagogía en la formación de docentes de todos los niveles. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ya había incluido esta materia en el año 2000. Los planes de estudio de la provincia de Buenos Aires también incluyen esta materia de pedagogía. Como parte de lo que define el plan de estudios, es interesante, como fundamentos de la formación, junto con la filosofía y la didáctica general. Ahora, frente a esta arremetida de la pedagogía,
La pregunta es, ¿qué aporta la introducción de la disciplina pedagogía en la formación de docentes? ¿Aporta solo un conocimiento más, un objeto más a la multiplicidad de objetos y campos de conocimiento que componen la formación de un docente? Me parece a mí que cuando la pedagogía entra en la formación, empieza a cumplir una función en términos de la formación. Y voy a sostener esto porque si tuviera que definir cuál es el objeto de la pedagogía, y sé que sobre este tema cada uno de los que estamos acá podría decir algo diferente, por lo menos forma parte del estado de discusión en este país, que ninguno de los que nos dedicamos a la pedagogía podamos decir más o menos a qué se dedica la pedagogía. Pero si yo tuviera que decir, desde mi perspectiva, cuál es el objeto de la pedagogía, diría que lo que la pedagogía mira, lo que la pedagogía estudia, son el conjunto de reglas que históricamente han ordenado un conjunto disperso de objetos y los han puesto, digamos así, en el escenario educativo. Es ese conjunto de reglas que en una época dada une la infancia, el maestro, el conocimiento, el método, los pone juntos en el mismo lugar y los convierte en alumnos, en funcionarios públicos, en currículum. Esa operación de ordenar la dispersión y al mismo tiempo convertir esos objetos en lo que hoy entendemos es lo propio del campo de la educación, es, me parece a mí, el objeto de la pedagogía. Esos objetos, alumno, maestro, maestro como funcionario, currículum, etcétera, son ya objetos pedagogizados. Esto es, son objetos culturales procesados por las reglas de la pedagogía que recién entonces se convierten en objeto de otras disciplinas. Si aceptamos, aunque sea provisoriamente, que la pedagogía se trata de esto, que la mirada pedagógica pone el ojo en las reglas que ordenan una dispersión, resulta que el objeto central de la pedagogía viene a empezar a coincidir, se acerca al principal problema que la pedagogía de la formación pretendía resolver, que era el de cómo se pone junto todo esto que se ofrece disperso y múltiple a lo largo de la formación. De alguna manera, la disciplina pedagogía vuelve esa articulación su objeto. Ahora, vuelve esa articulación su objeto, pero ya no en términos prescriptivos. Esta mirada pedagógica no viene a decir cómo deben articularse esos objetos, sino en términos descriptivos. En términos descriptivos equivale a decir, para mí, por lo menos, en términos históricos. Y cuando digo históricos, digo también tratando de pensar históricamente la contemporaneidad. Poder explicar por qué hoy en muchos congresos, por ejemplo, de teoría de la educación, hay sentados en los paneles neurólogos o especialistas en neurociencias. ¿Por qué la evaluación empieza a ser el tema dominante y casi la estrategia de regulación excluyente por parte de las políticas educativas? Esto es, cómo entran estos objetos a nuestro campo de visibilidades y cómo se articulan con otros. Esto es lo que explica la pedagogía, esto es lo que mira, o lo que para mí debería mirar la disciplina pedagogía. La disciplina pedagogía no es el reservorio de las tradiciones que ningún maestro puede desconocer. No es el cacho de cultura que esta profesión tiene acumulada. No es ese fondo cultural
Aunque, por supuesto, en mi caso, que me dedico, entre otras cosas, a la historia de la educación, yo estaría muy, muy contenta que todos los maestros y profesores pudieran recitar la didáctica magna de principio a fin, pero no se trata de eso, se trata de tratar de entender qué discursos, qué procesos, qué reglas, entendiendo que son reglas, discursos, procesos, no de naturaleza pedagógica, sino que combinan procesos políticos, poblacionales, son ordenamientos sociales los que introduce la pedagogía, pero bajo qué procesos estos objetos se nos van volviendo visibles. Cuando la neurociencia empieza a ser una nueva materia obligatoria en los currículos de formación docente, entonces deberemos poder explicar cómo llegó ahí. Tenemos que poder explicar cómo llegó ahí. Esto es lo que explica la pedagogía. Si esto es así, si es que esto es lo que explica la pedagogía, vuelvo y con esto termino, su estudio constituye en sí mismo una estrategia de formación. Y en este sentido es que, decía al inicio, la pedagogía con mayúscula puede ser a la vez contenido y estrategia de formación. Puede ser el lugar en el que sea posible entender por qué hoy no podemos ya plantearnos un programa coherente que podamos englobar bajo una pedagogía de la formación. Ese análisis es un análisis pedagógico. En todo caso, lo que estoy tratando de decir aquí es que probablemente estamos frente a una despedagogización de las estrategias de formación que va a tener lugar y puede tener lugar si estudiamos pedagogía. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Dicker, y vamos a abrir el espacio a las preguntas. ¿No hay forma de hacerlas antiguas mucho? No hay forma de que la gente las haga. Pero no se va a escuchar, de mucho lío con... No sé si hay... No sé. Yo me voy a acercar hasta ahí, a ver si... De las cuestiones que plantean acá, todas son muy interesantes, la verdad. Voy a tratar de agruparlas. Hay algunas que remiten a la cuestión de la diversidad y lo homogéneo, ¿no? Al problema de lo diverso y lo homogéneo, digo más o menos como para agrupar. Algunas que preguntan si es un problema la diversidad en sí mismo o si esa diversidad puede ser una diversidad que se maneje dentro de ciertos límites. Me parece que la cuestión de la homogeneidad en los modelos de formación, no solo de docentes, sino en general acá, en los modelos de formación en todos los niveles, ha sido uno de los problemas centrales que ha debido resolver la pedagogía en la medida en que históricamente se había propuesto, primero, llevar adelante una educación masiva, común, que culminara en el mismo lugar, que llevara una población que se presuponía heterogénea en el punto de partida a un punto de llegada que fuera común. Hoy ya no postulamos ni un punto de llegada común, ni siquiera postulamos un punto de llegada. Ese punto de llegada está más bien abierto, es más transitorio, es diverso. Sí conservamos el problema de la educación masiva. Y el problema de la educación masiva está muy atado con la cuestión de la homogeneidad, no tanto en términos culturales o políticos, ya no tanto en términos de llevar a toda la población al mismo lugar,
sino fundamentalmente porque no hemos encontrado todavía la manera de ordenar el gobierno poblacional con otras estrategias que no sean sistemas educativos, que en algún sentido conserven alguna homogeneidad. Quiero decir, para que toda la población entre los 3 años y los 18 circule por el mismo tubo institucional, para asegurarles además el derecho a todos de moverse de un lugar al otro y saber dónde meterse, Convenio primero, luego Ferri y muchos otros resolvían este problema con la simultaneidad, no solo a nivel de la enseñanza, sino a nivel del sistema. Lo que tiene que ocurrir es que todo funcione al mismo tiempo de la misma manera. De modo que si yo conservo la equivalencia a grado escolar-edad, esta es la genialidad de la didáctica magna, siglo XVII, mediados del siglo XVII. Si conservo esa equivalencia, voy a saber, solo conociendo la edad de un niño, en qué grado escolar está. Y si todo funciona en la misma época del año, al mismo tiempo, y se enseñan las cosas en la misma progresión, voy a saber por el día del año que es, qué sabe. ¿Sí? Este era el desideratum de la pedagogía. No tanto, insisto, o no solo por un propósito político, sino como tecnología de gobierno de una población. Ahora ya discutimos el propósito político, nos desembarazamos de la homogeneidad como propósito político, pero no encontramos todavía otra manera de gestión poblacional de los sistemas educativos. Entonces, por ejemplo, las alternativas no graduadas, que todos sabemos son alternativas más interesantes, donde los pibes progresan mejor, pasan ¿Cuál es el problema que tenemos? Que no la podemos mover a escala, ¿sí? A nivel del sistema. Como este problema no sabemos todavía cómo resolverlo, esto se espeja como un mandato y como una necesidad en la formación de docentes. Sigo necesitando docentes que hágalo usted como quiera, siga el ritmo de los alumnos, use las TICs, conectar igualdad, haga lo que le parezca, pero a fin de año, en tal fecha, tengo que decir si acreditó o no acreditó la materia, el año y a dónde sigue pasando esa corriente de población adentro del sistema. Entonces, seguimos todavía moviéndonos en lo que Van Sant llama la forma escolar. Y en este sentido no nos podemos desembarazar del todo de la homogeneidad. Lo que sí pareciera es que la homogeneidad en términos de la formación, porque el modelo original de la pedagogía moderna decía, para que todo ocurra de la misma manera al mismo tiempo, los docentes tienen que hacer todos lo mismo de la misma manera al mismo tiempo. Y esto lo iba a asegurar la formación, una formación normalizada de docentes. Hoy pareciera que estamos sí más dispuestos a pensar que la diversificación en las estrategias e incluso en los contenidos en la formación de docentes no necesariamente alteran unos dispositivos de gobierno poblacional que fundamentalmente se manejan con otras herramientas, que ya no es ni tanto ni principalmente la formación de docentes. No obstante, los esfuerzos regulatorios avanzan. Los esfuerzos regulatorios avanzan. A nivel de la formación de profesores en el sistema universitario, que es donde yo trabajo, en carreras de formación de profesores de educación secundaria, estas carreras ingresaron al artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que dice que incluye todas las carreras reguladas por el Estado en la medida en que se entiende que su ejercicio puede afectar el bien público. Entonces se entiende que la docencia puede afectar el bien público, se convierten en títulos regulados y en este momento están produciendo estándares curriculares, institucionales, para someter a todas las carreras de formación de profesores universitarias a la evaluación de la CONEAU, del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Quiero decir, por otro lado avanza el esfuerzo regulatorio, ¿no? Y habría que ver en qué punto se encuentran. Dale, vos elegime unas.
Está bueno esto, porque acá me hablan de la neurobiología, porque yo hablé medio irónicamente de las neurociencias. Dice que si la neurobiología está ganando cada vez más espacios, entre otros ámbitos, en la formación docente, no será porque proporciona respuestas. Y más allá de que esta respuesta no sea válida, ¿cómo ocupamos un lugar alternativo desde la pedagogía? Está muy bien, por supuesto, uno podría pensar, está empezando a haber unas respuestas ahí, por ejemplo, acerca de las formas del aprendizaje, las formas de aceleración química de los aprendizajes, según cómo se estimule el cerebro, que probablemente termine reemplazándonos a todos y estaremos acá hablando de otra cosa y no habrá más pedagogía simplemente. Ahora, mientras esto no ocurra, yo hace un tiempo estuve en Barcelona en el Congreso Internacional de Teoría de la Educación y la mesa central era una mesa sobre neurociencia y la ponencia era de una neuróloga y la verdad es que todas las conclusiones que daba eran todas impresionistas, más o menos, no sabemos bien, pero nos parece que la memoria, que si hacemos esto o hacemos lo otro, esto es, era una entrada todavía tan parcial a la cuestión del aprendizaje que no parece que podamos corrernos por un tiempo. Pero por supuesto va a haber que estar atento. Ahora, lo que a mí me resulta por lo menos apasionante de pensar es ¿por qué estamos hablando de esto ahora? ¿Por qué de pronto estamos hablando de cómo funciona el cerebro? Cosa que también hablábamos hace 30 o 40 años. Más incluso, para la década del 10, del 20, del siglo XX, toda la cuestión del aprendizaje se presuponía de base biológica, la psicología experimental, etc. Pero ahora reingresa esto al escenario de otra manera, articulado con qué, por qué, bajo qué reglas, por qué nos ponen estas palabras en nuestras bocas, por qué vemos cosas que no veíamos, por qué hoy vemos cerebros. Si hacía como 20, 30 años nos habíamos olvidado que el cerebro existía. Veíamos inconsciente, subjetividades, emociones, qué sé yo, depende del encuadre, cada uno vería cosas diferentes, pero nos habíamos olvidado del cerebro. Y ahora el cerebro se vuelve visible como un objeto pedagogizado. Esto me parece que es lo que tenemos que poder estudiar. No sé si la pedagogía es una alternativa, la pedagogía debe explicar por qué eso aparece ahí. Esta ya la contesté. Sí. Hay una pregunta que me interesa mucho, que refiere a esta cuestión de las reglas externas o internas a la que yo referí, y pregunta si cuando se usa la expresión de unas reglas internas a la relación, estas reglas tienen que ver con la formación de vínculos entre el docente y el alumno que vayan más allá de la transmisión de conocimiento. Quiero decir que puede tener que ver, cómo no, y que en todo caso no es el asunto principal. Por supuesto, hay un vínculo intersubjetivo en toda relación educativa. Y si uno piensa en las relaciones discipulares, prepedagógicas o no pedagogizadas, el vínculo, la afectividad, etcétera, ocupaba un lugar importante. Sin embargo, de lo que se trata más bien es de reglas de transmisión del conocimiento, reglas que regulan esa relación, que es una relación educativa de transmisión de un objeto de conocimiento, que provienen del saber del propio educador o de reglas que impone el propio objeto. Por ejemplo, se aprende pintura haciendo ciertas cosas y no otras, que son reglas como que podríamos considerarlas inmanentes al objeto. ¿Sí? En este sentido es que decimos reglas internas, que además determinan sus propios tiempos, sus propias progresiones en los aprendizajes, su propia duración del aprendizaje, etc. Insisto, piensen en todas las relaciones discipulares o piensen, por ejemplo, en lo que se llamaba explícitamente didáctica, o más bien podríamos decir toda la reflexión pedagógica que creemos hoy que es pedagógica en el medioevo. Si uno toma las reflexiones de Hugo de San Víctor, siglo XII más o menos, siglo XIII, si yo no me equivoco, escribe la didascalia.
desarrolla una didáctica. Y uno puede decir, bueno, pero entonces ahí ya había didáctica, ahí ya había escuela, no había escuela, había pedagogía, no había pedagogía. Bueno, pues no, es un método de enseñanza que en todo caso, cuyas reglas devienen del objeto a enseñar, emanan del objeto a enseñar. Mientras que las reglas pedagógicas no. No hay nada en el objeto, matemática, lengua, qué sé yo, que diga que los niños tienen que estar sentados en aulas de aproximadamente 7,20 metros por 7,20 metros, alineados de cierto modo, para aprender ese objeto de conocimiento en intervalos de 40 o de 80 minutos. Ninguna de esas reglas emanan de ningún objeto de conocimiento. Bueno, no vamos a poder retomar todas, pero en todo caso después podemos seguir hablando. Quisiera retomar para cerrar una pregunta que es interesante, porque me parece que refiere a los modos de habitar hoy la profesión docente y de ser un estudiante de la formación. Acá retoma la idea de diversidad, pero habla de la diversidad de nuevos intereses en los aspirantes a la docencia, entre querer ser docentes, querer ejercer sus derechos como mujeres, en el caso que lo sean, o no también, en el caso que quieran serlo. Iniciar un proyecto postergado, dice, acceder a la cultura, en fin, como distintos intereses que a veces los alejan del ejercicio de la docencia, aunque están estudiando la docencia, y me parece, digamos, acá la pregunta es cómo aborda la pedagogía de la formación esta diversidad de nuevos intereses. Yo vuelvo al planteo inicial. Creo que justamente esta diversidad de nuevos intereses, en todo caso, es un argumento más para sostener que la dispersión de las pedagogías de la formación es hoy constitutiva de ellas. Y que en todo caso no se trata de convertir esa diversidad inicial en un interés homogéneo al final, sino que se tratará a través de estrategias de formación que van a ser, por definición, insisto, diversas, de ver de qué modo esos particulares intereses hacen su encuentro con el interés por el ejercicio de la profesión. Ahora, hay algunas, y hay una investigación, por ejemplo, de Patrick Rayou, que trabaja esto en algunos países europeos, algunas investigaciones que muestran que muchos, o no muchos, un porcentaje significativo y creciente de estudiantes de carreras de profesorados cada vez más culminan las carreras y no ejercen su profesión. Esto es, estudian la docencia, pero no para ejercer la docencia, se salen tempranamente de la profesión. En una investigación que hicimos nosotros en la Universidad General Sarmiento con nuestros propios egresados de carreras de profesorado, un porcentaje muy alto de graduados nos decía que no se veía a sí mismo ejerciendo esta profesión en los próximos 10 años. Esto es, la previsión incluso de ejercicio parece presentar un lapso corto, lo cual nos trae unos nuevos desafíos que habrá que pensar en términos de estrategias de formación, pero también en términos de políticas de formación. Y es que si ya hoy tenemos un déficit en la formación de profesores para cubrir los requerimientos de la extensión de la obligatoriedad y de la universalización de la escuela secundaria, tanto más si la rotación efectivamente, por distintas razones, no solo porque la docencia empieza a ser visualizada como un trabajo agobiante para desarrollar a lo largo de toda la vida, sino también porque lo propio de las juventudes contemporáneas empieza a ser un tránsito mucho más sinuoso y más discontinuo, que ya no se ve a sí mismo en una proyección de toda la vida en el mismo lugar, en la misma profesión, en la misma posición. Si todo esto ocurre, vamos a estar en serios problemas para cubrir las necesidades docentes del sistema educativo. Y allí, ¿por qué no? Habrá que pensar si no será finalmente con el auxilio de las denostadas primero
y amadas luego tecnologías masivas de la información que finalmente la sociedad occidental va a resolver el problema de la transmisión masiva del saber, ¿no? Bueno, no nos queda mucho tiempo. Yo quiero agradecerles mucho las preguntas, me las llevo todas y la escucha tan atenta. Muchas gracias. Dos partes veo. No veo nada. No, pero que si yo me saco los